Hoy mismo he recibido más de $100 en Premium por la venta de un contrato de opciones. No es que se trate de una cantidad muy grande, pero lo más importante es que tan solo necesitaba un capital de $500 en mi cuenta para poder realizar la venta de este contrato. Lo bueno es que esta estrategia es perfecta para aquellas cuentas pequeñas por debajo de los $5.000, ya que no necesitamos tener una gran cantidad de capital para poder vender estos contratos de opciones. El premium o la prima que he recibido con la venta de estos contratos es un dinero que recibo instantáneamente al realizar la estrategia del Push Man Cover Call. Es una variación de la estrategia del Cover Call en la que vamos a requerir mucho menos capital para poder aplicarla. No voy a entrar en muchos detalles explicando esta estrategia, ya que lo he hecho anteriormente en otros vídeos, pero sí que voy a contar los puntos claves para aplicarla lo mejor posible y cómo tenemos que fijarnos también en la volatilidad implícita. Y si nunca has oído hablar antes del Cover Call o del Pushman Cover Call, te voy a contar rápidamente en lo que consiste. El Cover Call, lo que vamos a hacer es comprar 100 acciones, vamos a adquirir 100 acciones que queramos de una empresa en concreto, y lo que vamos a hacer posteriormente es vender una opción call alejada en el tiempo, normalmente entre 30 y 45 días, y vamos a recibir esa prima, ese premium que nos vamos a quedar. Uno de los problemas del cover call es que necesitamos comprar 100 acciones de una empresa, por lo cual eso puede ser mucho dinero dependiendo de la empresa que elijamos. Y para ello tenemos el Push Man Cover Call, que básicamente en lugar de comprar esas 100 acciones, lo que vamos a hacer es un truco que consiste en comprar un leap, un call muy alejado en el tiempo. Eso es lo que se denomina un leap. Es cuando compramos una opción call, también puede ser con las opciones put, pero en este caso estamos hablando de una opción call que va a caducar 6 meses o un año en el futuro. Lo bueno del Push Man Cover Call es que esta opción leap es muchísimo más barato que si comprásemos las 100 acciones, y por lo tanto es muy buena estrategia para cuentas pequeñas. Pero igualmente voy a recibir ese premium, esa prima por vender esa opción call que va a caducar en un mes o unos 45 días. Esa cantidad que vamos a recibir va a ser la misma independientemente de si tenemos 100 acciones o de si hemos comprado una opción leap. Bueno, vamos a ver un ejemplo para ver los beneficios de esta estrategia. Cuando estamos aplicando esta estrategia es importante fijarnos en una empresa en la que nos interese invertir, aquella empresa en la que veamos que pueda haber un crecimiento en el futuro, pero que no necesariamente esté variando mucho de precio y haga unos cambios muy bruscos. Entonces, en este ejemplo vamos a fijarnos en General Motors y podemos ver ahora mismo cuál sería el precio de comprar un leap, ¿vale? Aquí estoy viendo la opción call del strike de $33 y ese strike de $33 con una fecha de expiración en enero del año que viene. Entonces estamos hablando de prácticamente un año de tiempo que vamos a tener esa opción, y es una fecha de expiración que es adecuada para un leap siempre que estemos hablando por encima de los 5 meses aproximadamente, y en este caso casi un año de expiración. Eso es lo que nos interesa, una fecha de expiración alejada en el tiempo, y aquí vemos lo que nos va a costar comprar esta opción call, este leap, es de $820. Por lo tanto, esto sería la primera parte del Pushman Cover Call, que vamos a comprar un leap. Pero si aplicásemos en lugar de esta estrategia la del Cover Call, lo que estaríamos comprando son 100 acciones de General Motors. Entonces, en este ejemplo, si las acciones están a $38, vemos que si compramos 100 acciones, vamos a estar hablando de $3.800 que vamos a tener que invertir para poder comprar, para poder realizar esta estrategia del cover call. Y la diferencia, como vemos, es muy grande, ya que estamos comparando entre invertir $3.800 si compramos las 100 acciones o gastar en lugar $820. Prácticamente estamos hablando de unos $3.000, serían $2.980, pero casi $3.000 que nos estamos ahorrando si compramos el leap en lugar de comprar las 100 acciones. Pero lo que ocurre con los leaps es lo que ocurre con cualquier contrato que vayamos a comprar de opciones, es que estamos pagando por ese contrato, no únicamente por el valor intrínseco que tiene, ¿no?
Entonces esa es la mayor diferencia. Luego, con el paso del tiempo, el contrato va a perder dinero, como vemos aquí el valor de teta, que es muy bajo, ya que es una fecha de expiración muy alejada y no es algo que deberíamos preocuparnos. Y la otra griega que tenemos que fijarnos es delta, que está casi en 0,80, 0,78 en este caso. 0,80 es el delta que vamos a estar buscando cuando compremos estos LIP. Es como si dijésemos que tenemos un 80% de probabilidad de que esta opción acabe in the money en el futuro, cuando llegue la fecha de expiración. Ya tenemos el LIP, que nos va a costar en torno a los $820, ya hemos dicho. Ahora lo que vamos a ver es esa opción call que vamos a vender, que debería estar entre los 30 y 45 días aproximadamente. En este ejemplo vemos que son 45 días hasta la fecha de expiración. Y lo siguiente que nos tenemos que fijar es en el delta de esta opción que estamos vendiendo. Por lo general debería estar entre los 0,30 o incluso un poco por debajo. En este ejemplo estamos viendo que es de 0,33. Esa sería la probabilidad de que esta opción acabe in the money en la fecha de expiración. Hemos visto que para la opción que compramos es de un 0,70, un 0,80 o más, y para la opción que vamos a vender debería ser de un 0,30 o menos. Queremos que la probabilidad sea mucho menor. Cuanto menor sea la probabilidad, menos dinero, menos prima o premium nos van a pagar, pero también menos riesgo vamos a asumir. En este ejemplo en particular vemos que nos van a pagar $70 por la venta de esta opción call. Hemos visto que vamos a tener que pagar unos $820 por la compra del LIP y van a pagarnos $70 por la venta de este contrato, que va a caducar en un mes y medio aproximadamente. Por lo tanto, esto podemos seguir repitiéndolo. Hemos visto que el LIP va a durar un año y por lo tanto cada día que pase este contrato va a seguir perdiendo valor, que es lo que nos interesa, que el valor de este contrato se aproxime a cero o por lo menos a un 50% menos de lo que nos han pagado, para así poder cerrarlo. Y esto es básicamente de lo que estoy hablando, cómo afecta a un contrato el paso del tiempo, al premium de ese contrato, al valor de ese contrato, cómo va afectando a medida que pasa el tiempo. Entonces vemos cómo a partir de los 60-30 días es cuando empieza a caer mucho más rápido el valor de esos contratos, y aquí es donde nos interesa estar cuando vendemos contratos, entre los 30-45 días, ya que vemos que la curva cae mucho más rápido. Estos contratos van a perder mucho más valor cada día que pase. Por lo tanto, esa es la fecha que vamos a buscar, pero por lo contrario, si nos fijamos en 90 días o más, vemos que el valor de los contratos no cae de la misma forma, es mucho más lento. Por eso, cuando estemos comprando contratos, siempre nos interesa que estén más alejados en el tiempo, y cuando los vendamos, cuanto más aproximados a la fecha de expiración, en torno a esos 30 días, que es cuando más rápido va a perder valor, eso es lo que nos interesaría. Delta ya he comentado que representa aproximadamente la probabilidad de que esa opción caduque en la fecha de expiración in the money, es decir, tenga algún valor. Pero también sirve como un indicador para decirnos aproximadamente cuántas acciones estamos controlando. Es decir, un delta de 0,80 vendría a ser similar a si controlásemos, si hubiésemos comprado 80 acciones de esa empresa en concreto, que es el ejemplo que estamos viendo con General Motors. Ese delta de 0,77 viene a decirnos que es aproximadamente como si tuviésemos 77 acciones compradas, ya que por cada dólar que suba el precio de la acción, el precio del contrato va a subir lo que diga delta, que es $77 en este ejemplo, o en el caso de que el precio de la acción caiga $1, el precio del contrato también bajaría, caería en esos $77, que es el valor de delta. Y ahora vamos a ver la importancia de la volatilidad implícita a la hora de aplicar esta estrategia. La volatilidad implícita nos dice cuánto puede variar el precio de una acción. Es muy alta cuando nos aproximamos a la fecha en la que la empresa va a anunciar su informe de resultados, y es uno de los factores que condicionan el precio de los contratos de opciones. Vamos a comparar el precio de los LIP de dos empresas distintas para que veamos cómo de importante es esta volatilidad implícita. La gráfica superior es la de General Motors, y aquí podemos ver cómo la línea esta azul que tenemos por abajo, esto representa la volatilidad implícita. Entonces, está muy alta y ahora mismo vemos que se encuentra en este nivel, y si nos fijamos en ese nivel que se encuentra ahora mismo, se encuentra por la parte inferior.
Es decir, se encuentra por debajo de la media, ya que vemos que casi siempre está por encima de esa raya blanca que vemos ahí. Entonces, lo que nos interesa es que la volatilidad implícita, la media, se encuentre por debajo de ese 50%. Es decir, cuando vayamos a comprar una opción LIP, nos interesa que estemos en un momento en que la volatilidad implícita sea baja comparada con el resto del tiempo, ya que de esa forma el precio del contrato va a ser más barato. Por lo contrario, en la gráfica inferior, que es la de Pinterest, podemos ver que la volatilidad implícita se encuentra aquí ahora mismo, es en la parte más alta, es decir, estamos con una volatilidad implícita muy alta. Si nos fijamos en lo que ha ocurrido en el último año, quiere decir que el precio de los contratos va a ser más caro debido a esto, ya que se espera que haya un movimiento más grande. También tiene que ver con que estamos en la fecha en la que se van a presentar informes de resultados, por lo tanto, ahí es cuando la volatilidad va a ser muy alta. El día después de haber presentado este informe de resultados, veremos cómo baja de golpe, como se puede ver aquí, la bajada después del día de presentar los informes de resultados, la volatilidad implícita baja. Entonces, lo que nos interesa es que la volatilidad implícita, la media, se encuentre por debajo de ese 50%. Es decir, cuando vayamos a comprar una opción LIP, nos interesa que estemos en un momento en que la volatilidad implícita sea baja comparada con el resto del tiempo, ya que de esa forma el precio del contrato va a ser más barato. Y como he dicho, si la volatilidad es alta, el precio de los contratos va a ser alto, y si la volatilidad es baja, el precio va a ser más bajo. Entonces, estamos viendo el ejemplo de General Motors a la izquierda y vemos cómo el precio del contrato es de 820, como ya habíamos visto antes, y la fecha de expiración 346 días hasta la fecha de expiración. Es una acción cuyo precio actualmente es de $38, por lo tanto he buscado una empresa similar con un precio similar, en este caso es $40, bastante similar al precio de General Motors, y son las acciones de Pinterest. Pero ¿cuál es la mayor diferencia? Es esa volatilidad implícita que hemos visto, que en la gráfica de General Motors se encontraba por la zona baja de esa gráfica, en cambio en Pinterest estaba muy elevada arriba. Entonces, para un contrato estamos comparando la misma fecha de expiración, 346 días, delta 0,79, en este es 0,78, por lo tanto mismo delta, misma fecha de expiración, el precio de las acciones es prácticamente el mismo, 38 y $40, pero la diferencia del precio del contrato es muy grande, es de $820, el precio del contrato de General Motors, a 1.265 el de Pinterest. Por lo tanto, en este caso estaríamos pagando hasta $400 más si comprásemos la opción call de Pinterest. Lo más recomendable es comprar esa opción LIP cuando la volatilidad se encuentre baja. Y como seguramente ya te estás preguntando, al ser el precio de los contratos más barato, eso quiere decir que el contrato que vendamos también vamos a recibir una prima menor, ya que la volatilidad implícita va a ser baja. Pero hay que tener en cuenta dos cosas: que el mayor precio va a ser el del LIP, que vamos a tener que pagar, por lo tanto nos interesa que sea bajo, que sea más barato. Y la segunda es que los contratos que vamos a vender no van a ser tan solo uno, es decir, en el momento que ese contrato que vendemos, el primero, caduque o lo cerremos, al cabo de un tiempo, de unos días o de unas semanas, volveremos a hacer la misma operación vendiendo otra opción call y manteniendo esa opción LIP, ese contrato que tenemos comprado. Entonces, en el ejemplo de General Motors y de Pinterest podemos ver que la diferencia, en este caso para General Motors, estamos hablando que obtendríamos $70 por vender la opción call, que caduca en 45 días y cuyo delta es de 0,33. Entonces nos pagarían $70, y por el otro lado con Pinterest vemos que vamos a obtener una prima mayor, vamos a obtener $120 en lugar de 70, con la misma fecha de expiración, 45 días, y el delta también muy similar de 0,29 en este caso. Por lo tanto, estamos viendo que vamos a recibir $30 menos, pero hay que tener en cuenta que ese contrato LIP que estamos comprando, nos estamos ahorrando casi $400 comprando el de General Motors en lugar de comprar el de Pinterest. Y este es un ejemplo de la estrategia de Pullman Cover Call que he abierto hoy mismo. Ha sido con la empresa Palantir. Entonces lo que he hecho ha sido, por un lado, comprar la opción call que caduca alejada en el tiempo, que es la de strike de $21.
cuyo precio ha sido de 573 dólares. Y la segunda operación en esta estrategia ha sido la venta de la opción call. Aquí vemos el strike de 27 dólares que hemos recibido un crédito de 101 dólares. La fecha de caducidad del contrato que estamos vendiendo es del 15 de marzo, es menos de 45 días, está entre los 30 y los 45 días. Y al final lo que hemos tenido que pagar por esta operación son los 476 dólares que aparece aquí, 4,76 multiplicado por 100. Eso es lo que nos ha costado abrir esta operación, y si todo va a mi favor, al cabo de unos días o unas semanas cerraré este contrato de la opción call que estoy vendiendo, el de 27 dólares, y lo que haré en el momento que sea oportuno, venderé otro contrato, tal vez con otro strike, pero con una fecha de expiración también de 30 a 45 días desde esa fecha en la que abra, y mantendré la opción call, el lead que he comprado de strike de 21. Y lo ideal es poder repetir esta operación varias veces, es decir, acabar vendiendo varios contratos. De esta manera vamos acumulando esas primas y vamos reduciendo el costo de esa opción call que compramos en el primer momento, esa opción lead. Bueno, y ya con toda esta información, ahora hay que prestar mucha atención a esa volatilidad implícita a la hora de comprar y vender esos contratos y ver cómo podemos rentabilizar mejor estas estrategias que vamos aplicando. Si te ha parecido interesante lo que he explicado hoy, no olvides en darle like al vídeo y suscribirte si todavía no lo has hecho. No te olvides en poner cualquier tipo de comentario o pregunta en el canal para poder ayudarte, y nos vemos en la próxima.